Estamos grabando ya. Bueno, por respeto a las personas puntuales, vamos a comenzar. Bueno, ya oficialmente, buenos días. Reciban un cordial saludo de parte del Consejo Nacional de la Judicatura y de su Escuela de Capacitación Judicial. Es un honor tener nuevamente con nosotros a la doctora Eymar Elgari Rosales de Campos, nuestra capacitadora en esta mañana. Hoy vamos a hablar sobre la información pública y su, digamos, desarrollo jurisprudencial en sede contencioso administrativa. Un tema bastante novedoso, bastante de moda. Incluso pues tuvimos muchas peticiones de parte de los oficiales de información de distintas entidades gubernamentales. Y esa es la idea precisamente de estos webinarios, dar temas de actualidad y que les sirvan pues en su diario que hacer. Previo a cederle la palabra a nuestra capacitadora, me voy a permitir leer una breve reseña de su hoja de vida. La doctora Eymar Elgari Rosales de Campos cuenta con una licenciatura de la Universidad Dr. José Matías Delgado, asimismo con una serie de estudios de posgrado y doctorado, dentro de los cuales mencionamos: doctora en Ciencias Jurídicas con especialidad en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Iniciación a la Investigación en Ciencias Jurídicas de la misma universidad, diploma de Estudios Avanzados en Derecho Administrativo y diploma de estudios superiores especializados en ciencias jurídicas. Estos dos últimos también de la Universidad Autónoma de Barcelona. También es abogada y notario, docente universitaria, capacitadora acá en la Escuela Judicial y actualmente se desempeña como magistrada en la Cámara de lo Contencioso Administrativo. Así pues que sin mayores preámbulos, solamente agradecerles que nos estén acompañando en esta mañana y ceder el uso de la palabra a nuestra distinguida ponente. Gracias, doctora, y bienvenida de nuevo. Bueno, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y poder compartir un tema de muy importancia, ¿verdad? De mucha importancia, y a la luz de la jurisdicción contenciosa administrativa. Voy a compartir la presentación. Y me indican si se puede ver. Se ve perfecto, doctora. Vale. Entonces vamos a iniciar. Este webinario, como muy bien lo apuntaba el licenciado Trejo, es denominado Clases de Información Pública Reservada y Confidencial y su control en la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Cuáles son los objetivos? Voy a bajar esto. Permítame. Dar a conocer las clases de información que regula la Ley de Acceso a la Información Pública, la IP, como se conoce, así como mostrar el derecho tutelado y la finalidad que persigue la misma, lo cual ha sido reconocido a nivel jurisprudencial por medio de sentencias pronunciadas por la Sala de lo Constitucional y la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como por resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esto vamos a ver como para traer insumos a la hora de resolver. Y otro de los objetivos es orientar tanto a los entes obligados, ¿verdad? Como muy bien lo manifestaba el licenciado Trejo, a los oficiales de información, a las instituciones públicas en general, así como a los ciudadanos, para la correcta aplicación de la normativa en comento. No me pasa la diapositiva. Perdón, que se ha quedado como congelada la pantalla. Pruebe con reiniciar. Sí, ahorita.
Ya. Dentro de los objetivos, ya, ¿verdad? Que hoy sí pasamos. Bueno, está, ¿qué es lo que se pretende, verdad? Fomentar con ello la transparencia de las instituciones públicas en los límites regulados por la Constitución, ¿verdad? Porque vamos a ver con el objetivo de que hay un derecho de acceso a la información pública con el objetivo de fomentar la transparencia en base a los límites regulados por la misma Constitución de la República y la ley, aquí es a donde vamos a llegar. Como consecuencia de ello, se incrementa la confianza y la credibilidad de las mismas y el respeto al derecho de los ciudadanos. Lo anterior se traduce en el fortalecimiento del Estado de Derecho y en un beneficio tanto para los gobernantes como los gobernados. O sea, todos salimos beneficiados de ello. Y finalmente, mostrar la forma de controlar, ¿verdad?, dicha información ante la referida jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Por qué? ¿Cómo es que llega todo esto a la jurisdicción contenciosa administrativa? Entonces, este webinario lo hemos dividido en tres rubros, ¿verdad? La primera parte vamos a ver el origen, el reconocimiento y alcances en el sistema interamericano y en la jurisdicción constitucional en relación al derecho de acceso a la información pública, porque para hablar de las clases de información, vamos a ver como primer punto lo que se tutela con la Ley de Acceso a la Información Pública y en todo este régimen de información pública, que es el derecho de acceso a la información pública y sus límites, ¿verdad? Segundo, veremos las clases de información que existen en nuestro país según la Ley de Acceso a la Información Pública. Vamos a ver cuándo nace, cómo nace, ¿verdad? Y tres, y como tercera, la última parte, veremos el control en la jurisdicción contenciosa administrativa. Estas son como decidí dividir el webinario en estas tres grandes rubros, ¿verdad? Para concluir con el control en la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, empezaremos. En el origen y reconocimiento internacional, ¿verdad? Porque esto no es solo a nivel nacional, sino que es internacional. Es importante traer en cuenta la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿verdad? Que fue ratificada por nuestro país y publicada en el Diario Oficial del 10 de diciembre de 1948. ¿Y qué nos dice el artículo 19? Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. También es importante tener en cuenta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también fue ratificado por nuestro país y fue publicado en el Diario Oficial del 23 de noviembre de 1979, y que en el artículo 19.2 se establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. O sea, son instrumentos internacionales ratificados por nuestro país y por lo tanto forman o son leyes de la República. También es importante traer a colación la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, conocido, que también ha sido ratificado por nuestro país y fue publicado en el Diario Oficial el 5 de mayo de 1995. Y en su artículo 13.1 establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, y este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras,
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Traemos ahora a colación, ¿verdad? Como los primeros precedentes o pronunciados por la Sala de lo Constitucional relacionado al derecho de acceso a la información pública. Y la Sala de lo Constitucional, en la sentencia pronunciada a las 15 horas con 50 minutos del día 24 de septiembre del 2010, en el proceso de inconstitucionalidad 91-2007, estableció, ¿verdad? Ya como unos pincelazos del reconocimiento del derecho, que la libertad de expresión implica el derecho de investigar o buscar, recibir derecho de acceso a la información de interés público, ¿verdad? Lo decía entre paréntesis, y difundir ideas, opiniones e informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro medio o procedimiento. Vemos cómo va retomando los instrumentos internacionales que ya veíamos al principio. Asimismo, ya hay un pronunciamiento más concreto y expreso en la sentencia pronunciada a las 14 horas con 15 minutos del día 25 de agosto del 2010, ¿verdad? En la inconstitucionalidad 1, 2010, 27, 2010, 28, 2010, y establecía que es necesario destacar que en una sociedad democrática es deber del Estado garantizar la transparencia en la actuación de los funcionarios públicos, en el desempeño de sus funciones oficiales, así como la publicidad en la administración y destino de los recursos y fondos públicos. Este deber de transparencia está está en íntima conexión de independencia con el derecho de acceso a la información de interés público. El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de la población, ¿verdad? Está ya reconocido a nivel internacional y a nivel nacional a través de la sala tanto de la Sala de lo Constitucional como vamos a ver de la Sala de lo Contencioso y de toda la jurisdicción, ¿verdad? De la población a estar debidamente informada de los asuntos de interés colectivo y a conocer la gestión pública y la forma en que se ejecuta y se rinde cuentas del presupuesto general del Estado, obligación que atañe a todos los órganos y dependencias. Esto lo estableció la Sala de lo Constitucional el 25 de agosto del 2010. El artículo 6, inciso primero de la Constitución establece que toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución, pero los que haciendo uso de él infrinjan las leyes responderán por el delito que cometan, ¿verdad? Y vamos viendo los límites también que pone el ejercicio del derecho y como veremos, no hay derechos absolutos y es ahí donde veremos las diferentes clases de información y cuáles son sus límites, ¿verdad? Que la misma ley establece. Entonces, el derecho de acceso a la información pública tiene su origen en el artículo 6, inciso primero de la Constitución, a nivel constitucional. Y a nivel de tratados, pues ya veíamos su origen en las primeras diapositivas. ¿Qué es o qué es lo que nos ha dicho la Convención Interamericana de Derechos Humanos al respecto? El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental protegido por el artículo 13 de la Convención Americana, lo que veíamos al inicio. Se trata de un derecho particularmente importante para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los sistemas democráticos. Esto ustedes lo pueden ver en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Convención Interamericana de Derechos Humanos, el derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano. Organización de los Estados Americanos, ahí está el ISBN, ¿verdad? 2010, en las páginas 1 y 2 de esta Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ¿verdad? De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me ha auxiliado para recopilar información de interés
que ya tiene un sistema consolidado respecto del acceso a la información pública y sus límites. Entonces, esto es básico e importante para que todos lo podamos tener en cuenta a la hora de resolver, ¿verdad? Tanto los agentes, los oficiales de información, el instituto, ¿verdad? Que lo toma en cuenta también, y la jurisdicción contencioso administrativo para que se tomen estos aspectos consolidados, ¿verdad? Y facilite la aplicación de la ley en nuestro país. El derecho de acceso a la información pública es una herramienta fundamental, nos dice en esta relatoría, para el control ciudadano, ¿verdad? Una herramienta fundamental del control ciudadano para el funcionamiento del Estado y la gestión pública, ¿verdad? Se habla del combate para la corrupción. Participación ciudadana en asuntos políticos a través del ejercicio informado de sus derechos y la realización de otros derechos humanos, ¿verdad? Ahí será caso por caso o aspectos especiales al respecto. La misma comisión ha establecido que el derecho de acceso a la información pública es un requisito fundamental para garantizar la transparencia y la buena gestión pública de las autoridades estatales, ¿verdad? Es importante que se transparenten las actuaciones de la administración pública para generar en la población seguridad del funcionamiento de las instituciones. Eso, por eso les decía yo al inicio que es importante, es una garantía para el funcionario, para la institución y a la vez para los ciudadanos, y genera seguridad y el mejor funcionamiento de la cuestión pública. Es también una garantía indispensable para evitar los abusos, ¿verdad? Tal como lo establece, y vamos a ver también la Ley de Procedimientos Administrativos, que también ya hemos hablado de eso, que se recoge en los principios, ¿verdad? Que regula la Ley de Procedimientos Administrativos, y ahí hay muchísimas disposiciones que lo establecen expresamente, que se busca transparentar las actuaciones de la administración pública desde sus principios y todo el desarrollo de la Ley de Procedimientos Administrativos, y después vamos a ver algunas cuestiones al respecto. Luego, promover la rendición de cuentas y transparencia en la gestión estatal, y como decía, es prevenir la corrupción, los abusos de poder. Y esto, como les repito, es un beneficio tanto para gobernantes como gobernados, ¿verdad? En el sometimiento a la ley. Es una garantía. Uno de los principios básicos que está regulado a nivel internacional, ¿verdad? A través de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y como vamos a ver, ha sido retomada y reconocida tanto por la Sala de lo Constitucional como la Sala de lo Contencioso, y además en nuestra ley actual, es el principio de máxima divulgación, como se establece o lo ha establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y nuestra ley lo habla como máxima publicidad. Ahora lo vamos a ver más adelantito. ¿Y qué nos establece el principio de máxima divulgación? Reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones. Es un principio rector contenido en el artículo 13 de la Convención Americana. La Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que el derecho de acceso a la información debe estar regido por el principio de máxima divulgación, y en el mismo sentido lo ha reconocido, ¿verdad?, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá, en el numeral 1 de la resolución que les detallo, ¿verdad?, principios sobre el derecho de acceso a la información pública, el Comité Jurídico Interamericano ha establecido que toda información es accesible en principio, ¿verdad? O sea, quiero, el webinar lo he enfocado así, ¿verdad? Que vamos a ir viendo los principios rectores, ¿verdad?, y sus alcances, ¿verdad? Porque después, a raíz de todo esto, vienen las clases de información, que es como el tema principal de este webinar. Entonces, toda información es accesible en principio.
El acceso a la información es un derecho humano fundamental, esto es indiscutible, ¿verdad? En nuestro ordenamiento jurídico y retomado también a nivel internacional, que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto solo a un régimen limitado de excepciones. Entonces, de conformidad a lo establecido, y aquí siempre les pongo como la fuente, ¿verdad? Si ustedes pueden ver acá en la parte de abajo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ya citada, que ustedes pueden consultar en internet en la página 3, nos establece lo que les decía y nos dice, mire, el principio de máxima divulgación o máxima publicidad, reconocido en el artículo 5 de la ley de nuestro país, ¿verdad? Se establece que es la regla general. La regla general con el objetivo de fomentar la transparencia y el derecho de acceso a la información pública. Entonces, este principio de máxima divulgación tiene sus excepciones que deben de estar expresamente señaladas en la Constitución o en la ley. Este es como la base, ¿verdad? De lo que es el derecho de acceso a la información pública y la clasificación de las informaciones. El principio de máxima divulgación, siempre en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ya citada, nos implica que uno, el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un régimen limitado de excepciones, el cual debe ser interpretado de manera restrictiva de forma tal que se favorezca el derecho de acceso a la información. Toda decisión negativa debe ser motivada y en este sentido corresponde al Estado la carga de probar que la información solicitada no puede ser revelada, ¿verdad? Entonces, si el Estado considera que esa información no debe ser revelada, debe de motivarlo y dejar constancia de ello y acreditarlo. Ante una duda o vacío legal, nos dice la jurisprudencia interamericana, debe primar el derecho de acceso a la información. Siempre vamos a ver, ¿verdad? Como les decía, cuáles son los límites y que también están reconocidos en nuestra legislación. ¿Por qué? Porque no hay derechos absolutos y esto nosotros lo sabemos, no hay derechos absolutos y están los límites y qué es lo que nos dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mire, el derecho al acceso a la información pública está regido por el principio de máxima divulgación, ¿verdad? O máxima publicidad, como lo tenemos en nuestra ley. Sin embargo, no hay derechos absolutos, como les he puesto aquí, y hay un régimen limitado, hay un régimen de excepciones que debe de ser interpretado de forma restrictiva, ¿verdad? Y esas excepciones deben de estar expresamente señaladas en la Constitución o en la ley. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también ha sido ratificado por nuestro país y publicado en el Diario Oficial el 23 de noviembre de 1979, en su artículo 19.3, establece que el ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones. Vemos cómo lleva la línea consolidada, ¿verdad? Que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y será necesaria para, 1, asegurar el respeto y reputación de las personas y 2, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral. Entonces, en este artículo encontramos la base de las restricciones al derecho de acceso a la información pública. Y esto también ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Clau Reyes y otros versus Chile, en la sentencia del 19 de septiembre de 2006, por si alguien tiene algún interés de consultar.
Las limitaciones impuestas al derecho de acceso a la información, como toda limitación que se imponga a cualquiera de las derivaciones del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, deben ser necesarias en una sociedad democrática para satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, se debe escoger la que restrinja en menor escala el derecho protegido. Aquí, como todos sabemos, en el derecho administrativo, incluso en el proceso contencioso administrativo, siempre hay un interés público comprometido, ¿verdad? Hay un interés público que demanda las actuaciones y se presume que la administración pública persigue ese interés público. Sus actos se consideran legítimos y se presumen que se dictan conforme al interés público, con una finalidad pública, y eso, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, pues es una presunción que únicamente puede ser desvirtuada en la jurisdicción contencioso administrativa. Nos dice en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ustedes lo pueden ver en la página 12 y 13, que la restricción debe ser conducente para alcanzar su logro. Así, la administración pública va a decidir restringir una información, tiene que fundamentarlo, ¿verdad? Y establecer en sus actuaciones, en sus actos, ¿verdad? ¿Por qué la restringe? Haciendo o plasmando que debe ser conducente para alcanzar su logro, ser proporcional al interés que la justifica, ¿verdad? Debe de analizar esa proporcionalidad y vamos a ver el test que se tiene que hacer para analizar la proporcionalidad y interferir en la menor medida posible en el ejercicio efectivo del derecho, ¿verdad? Como ya hemos hablado, no hay derechos absolutos y el derecho al acceso a la información pública tampoco es absoluto, y la administración pública debe de tratar, ¿verdad? A la hora de emitir su acto, de tomar la decisión de interferir en la menor medida posible en el ejercicio efectivo del derecho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cualquier restricción en el acceso a la información pública en poder del Estado para ser compatible con la Convención Americana debe superar una prueba de proporcionalidad en 3 pasos. Esto es importante porque para analizar y tomar las decisiones de manera efectiva, se debe de hacer el análisis, la administración pública debe de hacer el análisis de este test de proporcionalidad consolidado. ¿Y cuál es este test de proporcionalidad? ¿Verdad? La restricción del derecho de acceso a la información pública, primero, debe de estar relacionada con uno de los objetivos legítimos que la justifican. O sea, si no entrego o no puedo dar esta información debido a que hay otro fin legítimo también reconocido en la ley y en la Constitución que me prohíbe, que me imposibilita entregar la información. 1. 2. Debe demostrar que la divulgación de la información efectivamente amenaza con causar un perjuicio sustancial a ese objetivo legítimo, ¿verdad? Y 3, debe demostrarse que el perjuicio al objetivo es mayor que el interés público en contar con la información. O sea, vamos a ver también que esto es un ejercicio complejo, ¿verdad? Que hay que analizarlo y verificar que no se vaya a perjudicar ningún otro derecho. Entonces, esto es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un test de proporcionalidad que incluso en la Ley de Procedimientos Administrativos también se reconoce el principio de proporcionalidad en todas las actuaciones de la administración pública, ¿verdad? Allá se analiza bajo las medidas cautelares, pero este es como un test de proporcionalidad especialísimo para la información, ¿verdad? Para ver o para clasificar la información. Entonces, eso es importante que se tenga en cuenta para tomar las decisiones.
Si el Estado deniega el acceso a información, este debe proveer explicaciones suficientes sobre las normas jurídicas y las razones que sustentan tal decisión, demostrando que la decisión no fue discrecional o arbitraria y para que las personas puedan determinar si tal negativa cumple con los requisitos establecidos en la Convención Americana. Como vamos a ver más adelante, la administración pública, y no me quiero adelantar mucho, pero a la hora de emitir el acto administrativo debe de cumplir con todos los requisitos de validez que señala el artículo 22 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Y entonces dentro de esos requisitos de validez se encuentra la motivación. Y es muy importante que los actos administrativos estén debidamente motivados para que estos subsistan tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional. La Corte Interamericana ha precisado que la negativa a proveer acceso a la información que no está fundamentada, explicando con claridad los motivos y las normas en que se basa, también constituye una violación del derecho al debido proceso, que también el procedimiento es uno de los elementos uno de los requisitos de validez del acto administrativo, protegido por el artículo 8.1 de la Convención Americana, puesto que las decisiones adoptadas por las autoridades que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente justificados o de lo contrario serían decisiones arbitrarias. Entonces, esto es importante porque las actuaciones de la administración pública siempre deben de estar basadas en o cumplir con los requisitos de validez reconocidos o detallados en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos Administrativos y entre los cuales se encuentra la motivación y el procedimiento debidamente adecuado. También estas restricciones detalladas, ¿verdad? Con anterioridad, estos criterios los podemos ver en el caso Palamara versus Chile, sentencia del 22 de noviembre del 2005, ¿verdad? De la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, en la sentencia del 2 de julio del 2004, por si alguien tiene interés en ya leerlas más detenidamente. La Sala de lo Constitucional, en la sentencia dictada en el proceso de inconstitucionalidad 13-2012, del 5 de diciembre del 2012, y en la sentencia dictada en el proceso de amparo 506-2014, del 13 de junio del 2014, establece que el acceso a la información pública puede estar sometido a ciertas excepciones, ya que existen objetivos estatales legítimos, valores o bienes jurídicos igualmente relevantes que podrían verse perjudicados por la publicación de información especialmente delicada. Y todo esto es la base, como les repetí al principio, para llegar a ver las clases de información que regula nuestra Ley de Acceso a la Información Pública. Estos intereses en tensión plantean un desafío muy complejo y por ello las causas de restricción al derecho en análisis que permiten negar la información solicitada deben estar previstas en una ley formal que además sea previa, escrita y estricta, respetuosa del principio de máxima publicidad, disponibilidad, prontitud, integridad, igualdad, sencillez, gratuidad y rendición de cuentas. Todo conflicto entre el acceso a la información pública y posibles objetivos estatales legítimos y valores y bienes jurídicos igualmente relevantes está sujeto al criterio de prevalencia del principio de máxima publicidad, que se encuentra reconocido en el artículo 5 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Entonces, nace en nuestro país la Ley de Acceso a la Información Pública mediante decreto legislativo número 534 del 2 de diciembre del año 2010, ¿verdad? Que está publicada en el Diario Oficial número 70, el tomo 391 del 8 de abril del 2011 y entró en vigencia el 8 de mayo del año 2011. Desde el 8 de mayo del año 2011, El Salvador cuenta con una ley de acceso a la información pública, que nos dice el artículo 1 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
que tiene como objeto garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado. Eso es lo que nos dice el artículo 1 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y dentro de sus considerandos es importante tener en cuenta que los habitantes tienen derecho a conocer la información pública que se derive, 1, de la gestión gubernamental y 2, del manejo de los fondos públicos. Y que veíamos al inicio desde 1979, 1948, que ya estaban ratificados estos instrumentos internacionales de los cuales se deriva el derecho de acceso a la información pública. Y viene en el año 2011, que entra en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, en donde se busca promover una cultura de transparencia. Que, como les repito, esto se traduce a un beneficio tanto para los gobernantes como para los gobernados. O sea, que en la transparencia todos salimos ganando. Me llamaba la atención cuando estaba preparando esto y en la investigación, que en una publicación de la Ley de Acceso a la Información Pública que se sacó hace muchos años, citaban que el Centro para la Ley y la Democracia, ¿verdad? Aquí les he puesto en la fuente, ¿verdad? Si alguien la quiere consultar, esta es una institución sin fines de lucro, ¿verdad? Cuya finalidad es fomentar la democracia en los países, ¿verdad? Tiene un ranking de leyes. Y ese ranking es importante destacar que mide las fortalezas de las leyes de cada uno de los países. Y cuando nace nuestra ley de acceso a la información pública, se ubicó en el número 4, El Salvador. Ustedes pueden ver aquí, miren, por arriba de México, que México posteriormente obtuvo el primer lugar en otro año. Entonces, es importante tener en cuenta que estos análisis que se hacen de la ley indican para el año 2011, ¿verdad? Que nuestra ley tiene muchas fortalezas, es bastante, cumple más o menos con los estándares, cumple con los estándares requeridos en la tutela del derecho de acceso a la información pública, en la clasificación de las informaciones, de la información y en toda la regulación. En la actualidad, verificando, ¿verdad? Esta misma página, en este Centro para la Ley y la Democracia, el año pasado, siempre nos situábamos en el número 10, ¿verdad? El Salvador, y México está en el segundo lugar, ¿verdad? De la región, veía. Y ustedes lo pueden verificar, ¿verdad? Este ranking que mide la fortaleza de la ley. Eso es importante porque existen leyes que son muy buenas, pero que también es importante que retomemos todo los criterios sumamente establecidos y que se aplique de la mejor manera. ¿Por qué? Porque me llamaba la atención que, por ejemplo, Dinamarca, haciendo un ejercicio, ¿verdad? Y Nueva Zelanda, en el 2020, que era en este mismo que ustedes ven, ¿verdad? Que no está acá, se situaron en la cabeza del índice de percepción de los países más transparentes del mundo, en donde se evalúa la transparencia de estos países. Entonces es importante que nosotros verifiquemos la correcta aplicación de la ley, ¿verdad? Para fomentar o buscar estos objetivos y fines reconocidos en la misma. ¿Y cuáles son los fines que el artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información Pública nos establece? Facilitar a toda persona el derecho de acceso a la información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos. Esto también está íntimamente relacionado con la Ley de Procedimientos Administrativos, que nos establece un principio económico, ¿verdad? Que se procura para los ciudadanos procedimientos sencillos y a un
costo posible, tanto para la administración pública como para el ciudadano. Proporcionar la transparencia de la gestión pública mediante la difusión de la información que generen los entes obligados. Impulsar la rendición de cuentas de las instituciones y dependencias públicas, como vemos cómo se establece las rendiciones de cuentas, ¿verdad?, en cada una de las instituciones. También la promoción de la participación ciudadana en el control de la gestión gubernamental y la fiscalización ciudadana al ejercicio de la función pública. Modernizar la organización de la información pública. Esto es importante porque esto va amparado también a la Ley de Procedimientos Administrativos que busca la modernización de la administración pública, también a la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas, ¿verdad?, que se busca eliminar todas estas barreras y en la medida que la administración pública se auxilie de medios tecnológicos para digitalizar su información, tener información ordenada. Entonces, esto es como una de las finalidades importantes también de la ley, ¿verdad? Que tener organizada y utilizando los medios tecnológicos para una mayor facilidad del acceso a la información pública y se traduce en un mismo beneficio para la administración pública. ¿Por qué? Porque al modernizar, ¿verdad?, la organización de la información pública se vuelve más eficiente y eficaz, ¿verdad?, que es uno de los objetivos también reconocidos en la Ley de Procedimientos Administrativos. Promover la eficiencia, como ven, el F, promover la eficiencia de las instituciones públicas, promover el uso de las tecnologías de la información y comunicación, y la implementación del gobierno electrónico desde entonces, ¿verdad?, que lo venimos teniendo, reconocido expresamente en la Ley de Acceso a la Información Pública y posteriormente al 2019 en la Ley de Procedimientos Administrativos, el e-gobierno, como le dicen algunos, ¿verdad? Proteger los datos personales, esto es importante porque lo vamos a ver en cuanto a la última jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso, ¿verdad?, relacionada a los datos personales de los servidores públicos. ¿Cuál es el límite? Y se hace una diferenciación entre empleado público y servidor público, ¿verdad?, en posesión de los entes obligados y garantizar su exactitud. Contribuir a la prevención y combate a la corrupción, que esto es en la línea de la jurisprudencia interamericana, ¿verdad? Fomentar la cultura de la transparencia y facilitar la participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones concernientes a los asuntos públicos. ¿Cuáles son los principios reconocidos en el artículo 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública? Máxima publicidad. ¿Se recuerdan que veíamos al inicio en relación al principio de máxima divulgación, que nuestra ley lo toma como el principio de máxima publicidad? Disponibilidad, prontitud, integridad, igualdad, sencillez, gratuidad, rendición de cuentas. ¿Qué nos dice el artículo 4, letra A de la Ley de Acceso a la Información Pública? La información en poder de los entes obligados es pública y su difusión irrestricta, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley. ¿Se recuerdan que veíamos que esto es totalmente reconocido a nivel internacional y la información en poder de los estados es pública y su difusión, ¿verdad? Se fomenta su difusión, salvo las excepciones que deben de estar reconocidas. Dice la Ley de Acceso a la Información Pública en la ley, pero tenemos que entender Constitución y ley. La prevalencia, el artículo 5. El instituto, en caso de dudas sobre si se habla del Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿verdad?, que es el que verifica de forma concreta las decisiones de los oficiales de información. El instituto, en caso de duda sobre si una información es de carácter público o está sujeta a una de las excepciones, deberá hacer prevalecer el criterio de publicidad. Eso es lo que se reconoce como la prevalencia al derecho de acceso a la información pública. Entonces, vamos acá. ¿Cuáles son las clases de información que regula la Ley de Acceso a la Información Pública? Primero, la información pública, ¿verdad? Está la información reservada y está la información confidencial.
Entonces, estas son las 3 clases de información que se regula en la Ley de Acceso a la Información Pública, que como vimos entró en vigencia desde el año 2011 en nuestro país, y estos derechos y principios que se tutelan en los mismos, pues ya vienen reconocidos desde muchísimos años atrás, pero ya la ley viene de forma concreta a regular este tipo de información. Y ustedes lo pueden encontrar en los artículos 10 al 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Qué es la información pública? Esto lo pueden encontrar en el artículo 6, letra C, de la Ley de Acceso a la Información Pública. Es aquella en poder de los entes obligados, contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros, de documentos que documenten, el ejercicio de sus facultades o actividades. Entonces, en principio nos dice la Ley de Acceso a la Información Pública que la información pública es aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades. Esto es importante que lo tomemos en cuenta porque toda la información pública va encaminada también al ejercicio de las facultades o actividades, a las competencias dadas por ley que deben de ser ejercidas. Eso es como un límite que se debe de verificar, que sea en el ejercicio de sus facultades, de sus competencias, en el quehacer de la administración pública. Que consten en cualquier medio, ¿verdad? Ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración. Que consten por cualquier medio, nos dice la Ley de Acceso a la Información Pública, que no sea confidencial. Vamos a ver cuál es la confidencial, ¿verdad? La que es confidencial, entonces no vamos a entender que es información pública. Y dice que podrá haber sido generada, obtenida, transformada o conservada por estos a cualquier título. La información pública, la ley, ¿verdad? La LAIP, hace una distinción entre la información pública oficiosa. Eso lo pueden ver en el artículo 6, letra D, que se establece la obligación de los entes obligados de difundir al público en virtud de la ley sin necesidad de una solicitud, ¿verdad? Porque el ciudadano puede ejercer su derecho de acceso a la información pública a través de las solicitudes de información que se hacen a los oficiales de información que debe de tener cada una de las entidades públicas o entes obligados, ¿verdad? Que incluso se establece que son entes obligados en las sociedades de economía mixta porque ahí hay fondos públicos de por medio, ¿verdad? Entonces, en cada uno de los entes obligados que tienen sus oficiales de información, entonces se puede hacer la solicitud, pero la misma Ley de Acceso a la Información Pública establece que hay una información pública que es oficiosa. Por eso ustedes pueden ver en los portales de transparencia que hay infinidad de información que es puesta al público de manera oficiosa por las instituciones, ¿verdad? Y esto es que tienen la obligación, según la ley, de difundirlo sin necesidad que medie una solicitud. Información pública, como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Según lo que establece el artículo 6, letra C de la LAIP, esta información puede haber sido generada, obtenida, transformada o conservada por estos a cualquier título. Por ejemplo, la información pública generada se encuentran actas de los órganos colegiados. Eso pueden ver en el artículo 10, número 25. Información pública obtenida puede ser el currículum de los funcionarios públicos, ¿verdad? Piezas de correspondencia recibidas. Esto lo pueden ver artículo 10, número 3 y artículo 11, letra G. La información pública transformada, el resultado de los escrutinios electorales, artículo 15, letra G de la Ley de Acceso a la Información Pública,
La información pública conservada, fotografía, grabaciones y filmes de actos públicos, artículo 17. Esto es, fíjense, información pública oficiosa de los consejos municipales. O sea, la ley lo regula o lo establece de forma bastante detallada en cuanto a lo que se refiere a la información pública, incluso la información pública oficiosa, que como les repito, debe de estar en los portales de transparencia o en los medios que consideren pertinentes y que están regulados en la ley también, a disposición de los ciudadanos. La información pública oficiosa, algunos que ya se los he detallado ahí, y lo pueden encontrar en el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que, por ejemplo, está el marco normativo aplicable a cada ente obligado. ¿Cuál es la ley que lo regula para orientar al ciudadano? Y esto es en armonía con los principios, regulación y derechos consagrados en la Ley de Procedimientos Administrativos, que es obligación de la administración pública establecer cuál es la ley que le aplica, cuáles son las competencias que el ciudadano necesita solicitar algo o tiene que realizar un trámite y no sabe a dónde. Entonces, parte de la información oficiosa y de la transparencia de las instituciones es orientar al ciudadano, y esto también lo puede encontrar también de forma concreta en la LPA, que le dice ante quién tiene que poner la solicitud, quién para otorgar esta autorización, este permiso. Es parte de transparentar sus actuaciones y ayudar al ciudadano para sus trámites, ¿verdad? La estructura orgánica completa, ¿verdad? Podemos ver ahí generalmente en todas las páginas web las estructuras, las competencias, las facultades de las unidades administrativas, así como el número de servidores públicos que laboran en cada unidad, el directorio y currículo de los funcionarios públicos, incluyendo sus correos electrónicos e institucionales, que son también públicos oficiosos, la información sobre el presupuesto asignado, los procedimientos de selección y contratación de personal, ya sea por el sistema de ley de salarios, contratos orales o cualquier otro medio, el listado de asesores, la remuneración mensual por cargo presupuestario, incluyendo las categorías salariales de la ley, y las contrataciones. Esto es textual del artículo 10 y hay muchas más, ¿verdad? Que se considera información pública oficiosa. También como información pública oficiosa, ahí está el artículo 10 que nos da un catálogo, como ustedes lo vieron, y hay muchísimas más, de información pública oficiosa que deben de cumplir los entes obligados de ponerlas a disposición al público sin que medie solicitud. Y también hay información pública oficiosa especiales o específicas para estas instituciones. Para el órgano legislativo la pueden encontrar en el artículo 11, para la Presidencia de la República y Consejo de Ministros en el artículo 12, para el órgano judicial en el artículo 13, para el Consejo Nacional de la Judicatura también en el artículo 14, Tribunal Supremo Electoral en el 15, Corte de Cuentas en el 16 y los consejos municipales en el 17, que ya lo veíamos. Entonces, estas instituciones deben de verificar que lo que está regulado en estos artículos esté debidamente publicado, ¿verdad? Porque la misma ley establece que se trata de información pública oficiosa. La otra clase de información reservada. La información reservada siempre sigue siendo, a diferencia de la confidencial, que vamos a ver, la información reservada sigue siendo información pública. Pero, como vemos acá, esto lo pueden ver en el artículo 6, letra E, su acceso se restringe de manera expresa en la ley, ¿verdad? Es una información pública, pero por un interés general, durante un periodo determinado que según el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública es hasta 7 años o cuando se extingan las causas. O sea, la administración pública tiene en su poder información pública, ¿vale? La redundancia, pero debido a un interés general por causas debidamente justificadas, se restringe el acceso a esa información
durante un periodo determinado de tiempo. Y el artículo 20 de la LAIP nos dice que ese periodo determinado de tiempo no puede exceder de 7 años. O cuando se extingan las causas por las cuales se declaró la reserva, ¿verdad? Si se declaró la reserva por un interés general debidamente concreto, porque el interés general, según la jurisprudencia, tanto de la Sala de lo Constitucional como del contencioso, se debe de analizar en cada caso concreto y debe ser constatable. Entonces, si se restringe por una causa concreta de interés general y la ley le da hasta un periodo máximo de 7 años, puede hacer que esa causa se extinga al año 4. Entonces, ahí deja de existir la causa. Entonces, como se trata de información pública, ya no puede estar reservada porque cesa su causa, ¿verdad? Y entonces se vuelve pública. Entonces, lo importante a destacar que la información reservada es una información pública, o sea, sigue siendo información pública, pero por razones de interés general y por causas debidamente justificadas, que de conformidad al artículo 22 de la Ley de Procedimientos Administrativos, como uno de los elementos de validez del acto, que es la motivación, deben de estar debidamente justificadas y establecer la reserva, ¿verdad? Porque la ley establece que la administración pública debe de reservarlas por el periodo que considere que está justificado. Entonces, es importante destacar que la información reservada es pública y que su acceso se restringe de manera expresa en la ley. ¿Y cuál es esa restricción que establece el artículo 19 de la LAIP, que es la información reservada? A los planes militares secretos y las negociaciones políticas a que se refiere el artículo 186 ordinal séptimo de la Constitución. B, la que perjudique o ponga en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública. La que menoscabe las relaciones internacionales o la conducción de negociaciones diplomáticas del país. La que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona. O sea, el artículo 19 de la ley nos da el catálogo. ¿Se recuerdan que cuando veíamos al inicio, que hablábamos del principio de máxima divulgación o máxima publicidad, y se ha reconocido en los instrumentos internacionales también que es el principio que debe prevalecer, pero que no hay derechos absolutos y que hay restricciones a los derechos, pero que estas restricciones deben de ser debidamente reguladas mediante la ley o la Constitución, como veíamos nosotros. Y que esta restricción debe de estar regulada expresamente en la ley y que esta ley debe ser previa, estricta. Entonces vemos cómo nuestra ley reconoce estas restricciones de forma concreta a raíz de este catálogo que se encuentra en el artículo 19. Entonces vemos que es un catálogo concreto. Aquí veíamos la que ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud. Y es lo que nos da la clasificación de la información en pública, reservada, que sigue siendo pública, pero debido a este catálogo, ¿verdad? Se reserva por un periodo no máximo de 7 años, cuando existan causas realmente justificadas y que encajen en este catálogo. La que ponga en peligro, evidente, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona. La que contenga opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, ¿verdad? Entonces, cuando se esté en un procedimiento deliberativo y no se haya tomado una decisión definitiva, esto es reservado. La que causare un serio perjuicio en la prevención, investigación o persecución de actos ilícitos en la administración de justicia o en la verificación de cumplimiento de las leyes. La que comprometiere las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso y la que pueda generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero. Entonces, este es, en el artículo 19 nosotros encontramos el catálogo específico
concreto regulado en nuestra ley, que es una limitación al derecho a la información pública, y la administración pública está obligada a declararla reservada por el periodo que consideren pertinentes, y que nuestra ley dice hasta 7 años o mientras dure la causa, ¿verdad?, que lo motivó. No podrá, nos dice el artículo 19, no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o de delitos de trascendencia internacional, ¿verdad? Los de lesa humanidad, que nosotros hemos visto que tienen un nivel alto de protección y trascendencia incluso a lo largo de los años. Y esto lo regula expresamente el artículo 19, inciso final de la ley. Ahora bien, ya vemos información pública, información reservada, y la otra clase de información que reconoce nuestra LAIP, Ley de Acceso a la Información Pública, es la información confidencial. La información confidencial, de conformidad con el artículo 6, letra F, es una información privada. Por eso yo les recalcaba acá, en cuanto a la información reservada, miren acá, que sigue siendo información pública, pero su acceso se restringe en razón de lo que veíamos, ¿verdad?, por un interés general y por causas debidamente justificadas por un periodo determinado de tiempo. Entonces, información sigue siendo pública, la reservada, pero se restringe por estas causas que debe de estar debidamente motivada. La ley lo faculta y lo permite. Entonces, la información confidencial, a diferencia de la información reservada, se trata de información privada en poder del Estado. El acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal y por un interés personal jurídicamente protegido. Se recuerdan que veíamos, ¿verdad?, que la máxima publicidad es como la regla general, pero también hay otros, ya lo ha reconocido también la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Hay otros intereses legítimos o derechos, ¿verdad?, que también tienen igual ponderación, que se debe de ponderar y proteger. Bueno, entonces hay un interés personal jurídicamente protegido. Entonces la información confidencial, de conformidad al artículo 6, letra F de la LAIP, es una información privada en poder del Estado. Su acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal y por un interés personal o por un interés personal jurídicamente protegido. El artículo 24 de la LAIP nos regula lo que es la información confidencial. Y nos dice que es la referente al derecho a la intimidad personal y familiar, al honor y a la propia imagen, así como archivos médicos, cuya divulgación constituiría una invasión a la privacidad de las personas. Eso es como lo primero que nos destaca la LAIP, que la información confidencial es la referente al derecho a la intimidad personal y familiar. Aquí estamos hablando también tanto el derecho al acceso a la información pública es de rango constitucional, al igual los derechos, ¿verdad?, a la intimidad, al honor, a la propia imagen, así como archivos médicos, establece la ley cuya divulgación constituiría una invasión a la privacidad de las personas. B, la entregada con tal carácter por los particulares a los entes obligados, siempre que por la naturaleza de la información tengan el derecho a restringir su divulgación. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión. Los secretos profesional, comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal, ¿verdad? Así que tenemos que, a la hora de verificar si una información es confidencial, verificar acá los criterios debidamente consolidados desde los tratados internacionales, la Constitución, y ver también si existe de forma paralela alguna otra disposición legal que
que tutele o que lo protege. Y dentro de uno de los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que esa es una carga del ente obligado de decir, mire, no puedo dar esa información porque tal artículo, tal ley me lo prohíbe, porque igualmente está tutelando un derecho de rango constitucional, ¿verdad? Entonces aquí es donde se tiene que hacer este ejercicio y dejar plasmado por qué. Nos dice el artículo 25 de la LAIP que los entes obligados no proporcionarán información confidencial sin que medie el consentimiento expreso y libre del titular de la misma. Esto es importante también, que debe mediar el consentimiento de los titulares de los derechos. ¿Qué nos ha dicho la Sala de lo Constitucional mediante sentencia del 12 de mayo del 2017 en la inconstitucionalidad 35-2016? Cuando la información pública contiene datos personales de alguna o algunas personas, hay un ejercicio simultáneo de ambos derechos, lo que veíamos, lo que les estaba diciendo. El solicitante invoca su derecho de acceso a la información pública y el titular de la información requerida exige que sus datos sean protegidos frente a su acceso y uso por parte de terceros. Entonces, corresponde al legislador delimitar el ejercicio de ambos derechos fundamentales, para lo cual puede regular los parámetros y procedimientos a observar en orden a evitar la intervención injustificada de un derecho respecto a otro. Entonces, bajo estos parámetros es que se debe analizar las solicitudes del acceso a la información pública. ¿Y qué nos dice? Porque como veíamos acá, algo muy importante, que la información confidencial, de conformidad con el artículo 24, se encuentran los datos personales que requiere el consentimiento de los individuos para su difusión. ¿Y qué nos dice el artículo 6, letras A y B de la LAIP? Datos personales. ¿Cuáles son esos datos personales? La información privada concerniente a una persona identificada o identificable, relativa a su nacionalidad, domicilio, patrimonio, dirección electrónica, número telefónico u otra análoga. Datos personales sensibles. Se hace una especificación o diferencia dentro de los datos personales que son los sensibles. Nos dice el artículo 6, letra B de la LAIP, que los datos personales sensibles son los que corresponden a una persona en lo referente al credo, su credo, religión, origen étnico, filiación o ideologías políticas, afiliación sindical, preferencias sexuales, salud física y mental, situación moral y familiar y otras informaciones íntimas de similar naturaleza que pudieran afectar el derecho al honor, que sabemos que el derecho al honor reconocido desde la Constitución, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Esa vinculación, esos son datos personales sensibles, ¿verdad? Que pudieran llegar a afectar el derecho al honor, como lo dice el artículo, intimidad familiar y a la propia imagen. Entonces es importante tener en cuenta eso también a la hora de analizar la información. Entonces, como hemos visto y como muy bien lo decía la Sala de lo Constitucional, que acá vemos el derecho de acceso a la información pública, que tiene su origen en el artículo 6 de la Constitución, y a la vez también se debe tomar en cuenta, conforme a la clasificación de la información que hemos visto, el derecho a la protección de datos personales, que también tiene su origen en el artículo 2 de la Constitución, que también tiene su origen en la Constitución, solo que en el artículo 2, ¿verdad? Entonces, es importante que se tome en cuenta ello y los parámetros regulados en cuanto a la información confidencial. El artículo, la Sala de lo Constitucional, mediante sentencia pronunciada el 8 de marzo del 2013 en la inconstitucionalidad 58-2007, establece que el titular de los datos personales tiene una posición de derecho fundamental que le permite controlar quién, cómo
dónde y para qué el encargado o responsable de los ficheros o tratamientos, según sea el caso, ¿verdad? Tiene sus datos personales. El poder de disposición sobre los datos personales propios se vuelve nugatorio si el titular de los mismos desconoce cuáles son los que poseen terceros, quiénes los poseen y con qué fin. El reconocimiento constitucional implícito, que la Sala de lo Constitucional lo habla en base al derecho de la autodeterminación informativa, ¿verdad? Pretende brindar seguridad y resguardo a los datos personales, tanto por su exposición indebida como por su eventual mal uso. Parte del objeto de protección del derecho en referencia está constituido por la preservación de la información individual que se encuentra contenida en ficheros o en registros públicos. Esta fue una sentencia bastante conocida en su oportunidad y que la Sala de lo Constitucional reconoce el derecho a la autodeterminación informativa, que también es retomado en esta misma sentencia, ¿verdad? Y nos dice que la autodeterminación informativa presupone que las personas tienen la capacidad de decidir y controlar las actividades relacionadas con sus datos personales, como veíamos y que lo regula la LAIP, individuales y familiares, ante la posibilidad del uso indiscriminado, arbitrario o inseguro sobre los fines y límites de la recolección y almacenamiento de datos. También la misma Sala de lo Constitucional en el artículo, en la sentencia del 12 de mayo del 2017, del 35-2016, nos dice que las restricciones, o limitaciones pueden encontrarse justificadas en la finalidad que persigue la recolección y administración de los datos personales, lo cual debe ser legítima, constitucional o legal, explícita y determinada. Para ello, el legislador debe tener en cuenta no solo el principio de proporcionalidad, sino también el derecho general del ciudadano a la libertad frente al Estado, que solo puede ser restringida por poder público cuando sea indispensable para una protección de interés general. Una vez visto, vamos a ver el tiempo, del marco regulatorio interamericano, constitucional y las clases de información pública reservada y confidencial, que hemos visto que es información privada, ¿verdad?, en poder de las instituciones públicas, vemos que el artículo 101, y es acá donde entra el control de la jurisdicción contencioso administrativo en todo esto que hemos visto, ¿verdad? El Instituto de Acceso a la Información Pública, a través del recurso de apelación, ¿verdad?, que puede interponerse ante una negativa del oficial de información y que el ciudadano considere que no está de acuerdo a las convenciones que hemos visto, a la Constitución, a la ley, puede interponer el recurso de apelación, ¿verdad? Y el artículo 101 de la LAIP establece que existe la impugnación por particulares en el proceso contencioso administrativo. Y les he señalado impugnación por particulares porque así lo establece expresamente la ley, y vamos a ver cómo se amplía esto a la luz de la jurisprudencia emanada por la Sala de lo Contencioso Administrativo. Entonces nos dice el artículo 101 de la LAIP, los particulares podrán impugnar las resoluciones negativas a sus pretensiones ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. La Sala de lo Contencioso Administrativo tendrá acceso a la información confidencial cuando la considere indispensable para resolver el asunto sometido a su conocimiento. Dicha información deberá ser mantenida con ese carácter y no será agregada en el expediente judicial. Entonces, ¿qué vamos a retomar acá? Tres aspectos concretos relacionados a este artículo. Primero que, evidentemente, el Instituto de Acceso a la Información Pública forma parte, ¿verdad?, de una, o es parte de una entidad pública, o es una entidad pública, en síntesis. Entonces, emite actos administrativos. ¿Y qué nos dice el 101? De las resoluciones negativas, los particulares pueden acudir ante la sala. ¿Por qué ante la sala? Porque cuando nace la Ley de Acceso a la Información Pública, solo existía la Sala de lo Contencioso en un control concentrado de los actos que emitía la administración pública. Es, como sabemos,
hasta la entrada en vigencia de la nueva ley de la jurisdicción contencioso administrativo de 2018, en que se desconcentra la justicia administrativa y ya se crean los juzgados, ¿verdad? Los 4 juzgados, los 2 de San Salvador, San Miguel y Santa Ana, y la Cámara de lo Contencioso Administrativo. Entonces, por eso es que la ley establece que es la sala de lo contencioso administrativo. Se refirió que se pueden impugnar esas resoluciones ante la sala. Incluso cuando entra en funcionamiento la nueva jurisdicción, el instituto interpone falta de competencia ante la nueva jurisdicción porque hay, establecía que había una situación o una competencia específica ante la sala, pero se hizo todo el análisis y se llega a concluir que ahí no es una competencia específica, sino que era parte de que solo existía la sala y actualmente, como veremos, se conoce en primera instancia en la Cámara y la sala de lo contencioso conoce en apelación y así se ha llevado a cabo desde la entrada en vigencia de la nueva jurisdicción. Entonces, la sala de lo contencioso administrativo, en sentencia del 4 de junio del 2019, en el 91019 RA-SCA, establece que toda actuación u omisión de naturaleza administrativa de las diferentes instituciones públicas que forman parte de la organización del Estado están sujetas a límites y por ende a revisión judicial. Pretender lo contrario implicaría consentir ámbitos exentos de control y sujeción al ordenamiento jurídico. Esta visión data desde 1978 y comprende de manera restringida las formas por medio de las cuales la administración pública puede manifestarse, ya sea mediante situaciones favorables o desfavorables hacia los administrados. Por ello, limitar el acceso a esta jurisdicción a la configuración de un acto administrativo definitivo, era para el caso, ¿verdad?, impide a prima facie comprender y controlar el universo de fenómenos diferentes pero propios del derecho administrativo, que deben estar sujetos a esta jurisdicción, ya que no pueden haber áreas exentas de control para la necesaria tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos. Esto lo traigo a colación a raíz de que el artículo 101 de la ley habla nada más que los particulares pueden impugnar las resoluciones negativas a sus peticiones, ¿verdad? Y esto lo establece la sala en el auto del 23 de diciembre del 2019, referencia 371-2016. En igual sentido, en esta línea de que no pueden haber zonas exentas de control jurisdiccional, la sala de lo constitucional en el auto del 16 de enero del 2017, en constitucionalidad 19-2016, establece de lo contrario, se permitiría la existencia de actuaciones de los gobernantes que al imposibilitar su examen generarían el ordenamiento jurídico zonas exentas de control constitucional o disposiciones constitucionales. Entonces, la sala, en el 18 de abril del 2016, ante una solicitud de falta de legitimación activa, en cuanto a que una institución pública había impugnado, ¿verdad?, una decisión del Instituto de Acceso a Información Pública en base al artículo que acabamos de ver, que solo se refiere a la posibilidad de impugnar los particulares, dicta esta decisión, ¿verdad?, en el auto del 18 de abril del 2016, del 264-2015, y establece que el mecanismo judicial de protección con que cuentan los particulares frente a las actuaciones ilegales de los órganos que conforman la administración pública es el proceso contencioso administrativo. En ese sentido, este tribunal es el encargado de dirimir, en principio, los conflictos que se pretendan entre la administración pública y los administrados para discutir la legalidad de los actos administrativos. En cuanto a la legitimación activa, que es el caso que les planteaba y que da origen a la apertura de que no solo los particulares puedan impugnar las decisiones del instituto, las decisiones negativas del instituto, interesa destacar que están legitimados los órganos de la administración pública, ¿verdad? Era el caso en el que una institución pública demandó ante la sala de lo contencioso al instituto y entonces el particular se opone, mire, porque dice, se refiere únicamente a los particulares, la IP. Entonces dice la sala, en cuanto a la legitimación activa, interesa destacar que están legitimados los órganos de la administración pública para impugnar los actos o disposiciones dictadas por otra entidad administrativa. Esto en la doctrina es lo que se conoce como el interadministrativo, que son dos
administraciones públicas que están disputando algo y es posible, ¿no? Cuando afecten sus competencias o sus derechos, así como para impugnar sus propios actos vía proceso de civilidad. Los funcionarios titulares del Ministerio Público, en los casos que determina la ley, y algunas entidades en defensa de los intereses. Entonces, bajo esta resolución, la sala amplía lo dispuesto en el artículo 101 que acabamos de ver y dice, mire, no podemos delimitar solo a los particulares, sino que también las instituciones públicas pueden demandar los actos del instituto, y así se consolidó que la jurisdicción contenciosa administrativa conociera de este tipo de actos. Dice la Sala de lo Contencioso Administrativo, al analizar el contenido del artículo 101, inciso primero de la LAIP, resulta claro que la habilitación para la promoción de la acción contenciosa administrativa a favor de los particulares no puede interpretarse de manera restrictiva, sino en concordancia con las disposiciones de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa y con la jurisprudencia sentada por ese tribunal. Desde entonces se habilitó vía jurisprudencia a las instituciones públicas para que también utilizaran el contencioso administrativo para verificar las decisiones del Instituto de Acceso a la Información Pública, que es una entidad pública, ¿verdad?, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos, y como sabemos, esta ley se aplica al órgano ejecutivo y sus dependencias, entidades autónomas, demás entidades públicas, aun cuando su ley de creación se califica de carácter especial, municipalidades, y ya sabemos que el órgano legislativo es judicial, Corte de Cuentas, Procuraduría, Procuraduría de Derechos Humanos, Fiscalía, y cualquier institución pública y los concesionarios cuando excepcionalmente dicten actos administrativos. Entonces acá encajamos al Instituto de Acceso a la Información Pública como parte de las entidades públicas de nuestro país. La LPA, como les decía con anterioridad, que entró en vigencia en febrero del 2019, nos regula principios, ¿verdad?, que son aplicables a todas estas instituciones, incluidas el Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces habla de principios rectores de la LPA, ¿verdad?, y podemos ver los que enlazan también con la Ley de Acceso a la Información Pública. La administración pública debe servir con objetividad al interés general y sus actuaciones están sujetas a los siguientes principios. Sabemos que el principio básico en el derecho administrativo es el de legalidad, reconocido en el artículo 86, inciso tercero y 15 de la Constitución, que se habla del pleno sometimiento al ordenamiento jurídico y solo puede hacerse aquello que esté previsto expresamente en la ley, en los términos establecidos en la ley. El de buena fe, también, ¿verdad?, que todos los participantes en el procedimiento deben ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una persona correcta. La buena fe, recordemos siempre que se presume. El artículo 16 de la LPA nos habla de los derechos de las personas frente a la administración. ¿Y qué dice? Sin perjuicio de los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes, las personas en sus relaciones con la administración pública son titulares de los siguientes derechos. 1, a la buena administración, a que sus asuntos sean tratados con equidad, justicia, objetividad, imparcialidad, resueltos en un plazo razonable y al servicio de la dignidad humana. Esto lo podemos ver en la sentencia pronunciada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo, el 121-18 CT Cora CAM, donde se desarrolla la buena administración. Acá vemos como uno de los derechos que regula la Ley de Procedimientos Administrativos de las personas, ¿verdad?, es el acceso a la información pública, archivos y registros. Al expediente administrativo, que el expediente lo encontramos en el artículo 8 de la LPA, que nos establece, es el expediente administrativo el que regula, en el que se plasman de forma cronológica todas las actuaciones de la administración pública, los actos de trámite que llegan a la conclusión del acto definitivo. Pero esto en base a qué, ¿verdad? A la Ley de Acceso a la Información Pública, nos dice el artículo 16, número 3 de la LPA, ¿verdad?, que se debe de respetar lo regulado en la Ley de Acceso a la Información Pública
y en el ordenamiento jurídico en general. El artículo 16, número 4 de la LPA nos establece que tienen derecho a la garantía de seguridad y confidencialidad de los datos personales que figuren en los ficheros, bases de datos, sistemas y aplicaciones de la administración pública. Vemos cómo todo se enlaza y está dentro de la regulación aplicable a las instituciones públicas. Entonces, como veíamos, el Instituto de Acceso a la Información Pública finalmente, después de ya sea el procedimiento en el que se verifica una solicitud de acceso a la información pública o en el procedimiento administrativo sancionador, ¿verdad? Que también tiene la posibilidad de sancionar incumplimientos a la LAIP, ¿verdad? Finalmente, después de todo el procedimiento, lo que se dicta es un acto administrativo, ¿verdad? ¿Y qué es el acto administrativo de conformidad al artículo 21 de la LPA? Para los efectos de esta ley se entenderá por acto administrativo toda declaración unilateral de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo productora de efectos jurídicos dictada por la administración pública en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la reglamentaria. Y como les he hablado, el artículo 22 de la LPA, como es aplicable a todas las instituciones públicas, habla de los requisitos de validez del acto administrativo. Competencia e investidura del órgano competente. Debemos siempre verificar que la institución, el funcionario, tenga la competencia dada por ley formal, ¿verdad?, para dictar ese acto administrativo, los presupuestos de hecho, causa, fin, motivación, procedimiento y forma de expresión. Recordemos que hemos visto motivación y procedimiento que se debe respetar. Al dictar el acto administrativo, ¿verdad?, en cuanto al Instituto de Acceso a la Información Pública, es importante tener en cuenta lo que establece el artículo 131 de la LPA, que habla del agotamiento de la vía administrativa. ¿Para qué? El agotamiento de la vía administrativa es un presupuesto procesal básico para poder acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa, a que los actos de la administración pública puedan ser revisados en sede jurisdiccional. ¿Y qué nos dice el artículo 131 de la LPA respecto del agotamiento de la vía administrativa? Perdón. Que el acto que agota la vía administrativa es el acto que pone fin al procedimiento respectivo o el acto que resuelve el recurso de apelación. Así se entiende agotada correctamente la vía administrativa para poder acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, en el que resuelva recurso de apelación o el de alzada ante el superior jerárquico. Si hay un superior jerárquico, es obligatorio interponer el recurso de apelación previo a venir a la jurisdicción contenciosa administrativa. En consecuencia, en los casos del Instituto de Acceso a la Información Pública, es el pleno del instituto el que dicta el acto administrativo y no tiene un superior jerárquico como para interponer el recurso de apelación que es preceptivo para acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, básicamente se entiende agotada la vía administrativa con el acto que se decide, en el caso relativo a la información que se tiene que dar o no dar, o en el caso sancionatorio en el que se decide sancionar, ¿verdad? Entonces, este es el acto que se agota la vía administrativa sin perjuicio de que se pueda poner el recurso de reconsideración, que es potestativo de conformidad a la ley de procedimiento administrativo. ¿Qué quiere decir? El ciudadano decide si lo utiliza o no para poder acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Por qué conoce la Cámara en primera instancia de los casos relativos al acceso a la información pública, ¿verdad? Al acceso a la información pública, no a los casos relativos a los sancionadores, porque ahí sí opera
otro criterio de competencia. La Cámara de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el artículo 13 y 16, inciso final de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, tiene competencia para conocer en primera instancia y también conoce en apelación. Se habla de una primera instancia cualificada. ¿Por qué? Porque se conoce en primera instancia de asuntos cuya cuantía excede los $500,000, ¿verdad? La pretensión, la cuantía sea mayor a $500,000. También conoce en primera instancia el razón del funcionario a quien se demanda y establece la ley de la jurisdicción en el artículo 13 que es en razón si se demanda a los funcionarios regulados en el artículo 131 ordinal 19 de la Constitución, a excepción de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si se demanda a un funcionario de los regulados en el artículo 131 ordinal 19 de la Constitución, se demanda ante la Cámara, independientemente de la cuantía, ¿verdad? De la pretensión en primera instancia. ¿Y qué nos dice el artículo 16, inciso final de la LJCA? Si no se pudiera determinar la cuantía, esta cuantía de los $500,000 para arriba, ni siquiera de modo relativo, o sea, se considera una cuantía indeterminada, conocerá la Cámara de lo Contencioso en primera instancia. Entonces, en materia de acceso a la información pública, no hay una cuantía, no se puede cuantificar porque se trata, en el caso de solicitud de información, se trata de dar o no dar una información. Entonces, esto se ha considerado y se considera una cuantía indeterminada y por eso, de conformidad al artículo 16, inciso final de la LJCA, conoce la Cámara de lo Contencioso en primera instancia. Diferente es el caso cuando en el Instituto de Acceso a Información Pública se interpone o se sigue un procedimiento sancionatorio, ¿verdad? Porque ahí hay una multa, ahí hay un quantum, ahí hay un aspecto que se puede cuantificar, ¿verdad? No es indeterminado. Entonces, si es menos de $500,000, pues generalmente es ante los juzgados de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Si ha sido sancionado, en este caso los funcionarios públicos, si han sido sancionados, entonces pueden acudir a la jurisdicción contencioso administrativo para que se verifique la multa. Y de hecho, hay casos así en los que se ha verificado la multa, inclusive se han declarado ilegales multas en cuanto a funcionarios públicos. Y vemos que como la Cámara conoce en primera instancia, de conformidad con el artículo 14, letra D de la LJCA, en cuanto a la solicitud de información pública o en lo relativo al análisis de la información, la Sala de lo Contencioso Administrativo conoce en apelación, ¿verdad? Porque de las sentencias definitivas o los autos definitivos que se dicten en la Cámara, conoce finalmente la Sala de lo Contencioso Administrativo en apelación. Es importante también tener en cuenta, ya vamos a ir terminando en razón del tiempo, que el artículo 98 de la LJCA en los procesos contenciosos administrativos permite que se dicten medidas cautelares y se establecen los presupuestos relativos para las medidas cautelares, que es analizar el daño irreparable o de difícil reparación por la sentencia definitiva. El daño irreparable o difícil reparación, también es importante ver todos los intereses en conflicto que se establece, que tenga una apariencia de buen derecho, ¿verdad? Entonces vemos acá que en los procesos relativos a verificar el acceso a la información pública se deben de cumplir también los presupuestos regulados en el artículo 98 y, por ejemplo, hay algunos casos que es como la excepción en los que no se ha fundamentado y no se han establecido los presupuestos concretos del artículo 98 de la LJCA y que no permite valorar al juzgador la procedencia o no de la medida cautelar y se han denegado las medidas cautelares, por ejemplo, en el 167.20 ST-PC-CAM del 26 de mayo del 2021,
no se fundamentó, no se estableció la apariencia buen derecho y finalmente se pidió, se desistió del proceso. En este caso se levantó la reserva de la información y se entregó la información solicitada al verificar los parámetros establecidos en la ley. Y lo mismo sucede en estos casos 118.20 y 41.21, que no hubo una finalización anticipada, pero sí es importante que dentro del proceso contencioso se justifique. Y finalmente vamos terminando con dos criterios concretos relacionados, uno a la protección de datos personales de los servidores públicos que ha establecido la Sala de lo Contencioso Administrativo, y finalmente uno relacionado a la potestad sancionadora del instituto. En este caso, la Sala de lo Contencioso Administrativo, en la resolución del 2120 RA-SCA del 16 de noviembre del 2020, en cuanto a la protección de datos personales de los servidores públicos, ha hecho una distinción entre funcionario público y empleado público, y establece que el funcionario público se define por expresar la voluntad del Estado, de ahí que sea representativo de este y ostenta poder de decisión frente a los particulares. Entre sus características se encuentran que el nombramiento sea a través de la autoridad competente, que desempeña actividades cuyo fin directo es la realización de funciones públicas, que dichas actividades estén en relación a la estructura orgánica del Estado y que en él concurra el derecho de mando, iniciativa y decisión respecto de un grupo de personas y de un área específica de trabajo, retomando jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. Y el empleado público, nos dice la Sala, retomando siempre la jurisprudencia, ¿verdad?, de la Sala de lo Constitucional, carecen de poder de decisión. Estos se perfilan como meros ejecutores de instrucciones. Por ello, las expresiones que efectúen no forman parte de la voluntad o representación del Estado. Son elementos indispensables de la figura del empleado público los siguientes: ser nombrado por autoridad competente, que su actividad tenga como fin la participación o colaboración para la realización de funciones estatales, que su actividad sea realizada dentro de un órgano o institución del Estado. Se distingue claramente de los funcionarios en el aspecto que no expresan su voluntad estatal, sino que colaboran o participan en las actividades que permitan aquella. Se advierte que la actividad de quien participa o colabora en las funciones estatales se encuentra generalmente en régimen común aplicable al empleado público. Los empleados públicos, nos dice la Sala de lo Contencioso en la sentencia antes relacionada del año pasado, a diferencia de los funcionarios, no poseen una facultad decisora ni directiva dentro de la institución pública que justifique la divulgación pública de sus datos personales. ¿Verdad? Hablando de la limitación a los datos personales, ¿verdad?, en información que figura en datos personales. En virtud del poder de decisión que ostentan los funcionarios y su especial trascendencia en las actuaciones estatales, sí se justifica que el derecho a la protección de datos personales ceda frente al interés público de conocer tal información. O sea, finalmente el criterio de la Sala hace la diferencia entre empleado y funcionario público, en relación de que el funcionario público sí interviene directamente, ¿verdad?, sí manifiesta su voluntad. Entonces ahí sí hay una justificación de que cedan, ¿verdad?, y pueda, así en los términos de la Sala, dice, ceda frente al interés público de conocer tal información. La Sala de lo Contencioso, en el 2120 del 16, dice que debe acotarse que la divulgación pública de los datos personales de los funcionarios debe realizarse, esto es importante, únicamente respecto a la información estrictamente guarda relación con el desarrollo de su función, y esto lo veíamos siempre desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la información es en relación a la función que desarrollan, ¿verdad?, a los intereses públicos comprometidos en su quehacer. En consecuencia, el acceso a esta información debe entregarse en su versión pública, artículo 30, salvaguardando los datos personales concernientes al estado familiar, domicilio o números de identificación, así como datos personales sensibles que sí mantienen su carácter de información confidencial. Esto ya es una línea consolidada en materia de acceso a la información pública dictada por la Sala de lo Constitucional, Contencioso Administrativo,
Y nos dice que los empleados públicos, aun cuando sus labores de colaboración tienen una incidencia en el ejercicio de la función pública, las mismas siempre se encuentran supeditadas a la decisión final y exclusiva de los funcionarios. Y nos dice que las sales del criterio que los únicos datos, esto es importante tenerlo en cuenta, datos identificativos de los empleados públicos que se configuran como información pública son aquellos que guardan relación con el ejercicio de sus funciones dentro de la institución. Por ejemplo, los diferentes cargos administrativos o incluso números institucionales de identificación de los empleados como números de carnet o similares. ¿Verdad? Esto en el mismo, yo creo que ya estamos sobre la hora para las preguntas. Y este criterio ha sido retomado también por la Cámara en la resolución 923-20CT, pero tomando en cuenta que lo que se analiza es la especial trascendencia en las actuaciones estatales si se justifica que el derecho a la protección de datos ceda frente al interés público de conocer la información. Y para terminar, es importante también tener en cuenta lo sostenido en el 957-19-ST del 7 de octubre de 2021 en materia sancionadora, que esta sentencia está firme, sobre la base del, es el caso que se interpone una sanción, ¿verdad?, en base a la IP, que sobre la base del principio de legalidad en su vertiente de tipicidad serán responsables los sujetos que aparezcan expresamente como tales en las respectivas normas sancionadoras. Lo anterior, a su vez, tiene fundamento en la seguridad jurídica y limita el grado de arbitrariedad con el que pudiera actuar una administración pública, en tanto su actuación se dirija contra el sujeto previa y expresamente determinado por la ley, porque había una discusión respecto de que si la potestad sancionadora es amplia, ¿verdad? Pero solo es posible de conformidad en los términos regulados en el artículo 177 de la ley y no se puede hacer una interpretación extensiva. Y con esto, por cuestiones de tiempo, terminamos. Muchísimas gracias y quedamos aquí pendientes para preguntas. Bueno, gracias a usted, señora magistrada, por su excelente disertación y compartir sus conocimientos y experiencia ahí en la Cámara. Vamos a habilitar el micrófono, por favor, pueden pedir el uso de la palabra. Y para mientras tenemos una pregunta en el chat de la licenciada Jenny Vanessa. Dice, sí, respecto a la información clasificada como reservada, una vez cumpla con su tiempo de reserva, ¿será necesario declarar su desclasificación por medio de una resolución o acuerdo? Ahorita esto está plenamente regulado en el artículo, eso lo regula la ley, ¿verdad? Ya le digo. Vamos a ver. Según la ley no es necesario, ¿verdad? Pero ya le quiero dar el artículo. Permítame, perdón. Ah. Perdón. Vamos a ver acá el artículo 20. Nos dice la información clasificada como reservada según el artículo 19 de esta ley permanecerá con tal carácter hasta por un periodo de 7 años. Esta información podrá ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a esa clasificación, aun cuanto antes del vencimiento del plazo, lo que yo les decía, ¿verdad? Que se establece la reserva por un plazo hasta 7 años. Y nos dice el inciso segundo. El instituto podrá ampliar el periodo de reserva por 5 años adicionales a solicitud de los entes obligados, quienes actuarán de oficio a petición de persona interesada siempre y cuando se justifique. Pero el inciso final nos dice del 20, usted puede encontrar la respuesta expresa en la ley. Cuando concluya el periodo de reserva, la información será pública, sin necesidad de acuerdo o resolución previa, debiendo protegerse la información confidencial que aún contenga. El instituto deberá llevar un registro público de la información que se desclasifique. Entonces, de conformidad con el artículo 20, el inciso final, dice que no es necesario que haya un acuerdo o resolución previa, ¿verdad? Siempre que haya concluido el periodo y siempre debe de protegerse la información confidencial que se contenga. Gracias. Tenemos acá otra pregunta en el chat.
Ajá. Dice, ¿puede la misma Cámara conocer de un proceso administrativo que es demandado el juez contencioso y Cámara contenciosa en recurso de apelación? La verdad es que no entiendo mucho la pregunta. No sé si usted No sé si aquí tal vez nos pueda aclarar. sí, puede ¿Cómo? ¿En participar qué en sentido? vivo. Le cedemos ¿Sí? el micrófono. Ujú, Ahí tenemos una pregunta del licenciado Olmedo. ujú. ¿Aplica esta última jurisprudencia sobre la protección de datos personales en lo relativo a brindar información, el nombre y el salario respectivo de los servidores o empleados públicos? Fíjese que en este caso, en la última jurisprudencia que está ya plasmada por la sala en cuanto a la división de empleados públicos y en la división de los servidores públicos entre empleados públicos y funcionarios públicos, la sala no hace una distinción. Lo que sí tenemos que quizás tomar en cuenta es la incidencia de la información solicitada en cuanto a la prevalencia de un interés público comprometido, ¿verdad? Y a otros aspectos relacionados expresamente en las leyes o que se considere de interés general, ¿verdad? Entonces, la sala no hace ninguna distinción. Sin embargo, la esencia o la naturaleza que encontramos en cuanto a la distinción entre empleados y funcionarios es que nos dice, mire, el empleado no tiene ninguna incidencia en la manifestación de voluntad final de que haga el funcionario, ¿verdad? Entonces, pero si lo vemos bajo este sentido o bajo este criterio y que ya ha sido retomado por la Cámara, si el criterio es que no tiene incidencia, va a depender si aún siendo empleado público haya tenido una incidencia o está en una información requerida y que tiene un tratamiento especial, por ejemplo, puede ser aspectos de donde hay una regulación especial en Corte de Cuentas de la República, ¿verdad? Que ahí si ahí puede haber una vinculación con fondos públicos y que la ley especial y hay un artículo también especial en la ley de acceso a la información pública en donde hay una vinculación de servidor público, llámese funcionario empleado, y que hay una incidencia, por ejemplo, en fondos públicos. Entonces, habrá que hacer ese análisis de la incidencia del empleado en cuanto a la información requerida, ¿verdad? Entonces, sí, la sala no distingue, pero también dice, mire, lo que sucede es que distinguimos entre empleado y funcionario porque finalmente no incide, pero va a haber que analizar aspectos especiales y casos concretos en que si la información requerida se encuentra íntimamente vinculada con un empleado público y hay una trascendencia, hay un interés público comprometido, ¿verdad? Y hay una trascendencia y hay una regulación especial también. Hoy hay poquitas preguntas. No sé si tiene otra. Sí, no quieren participar. Ahí está la licenciada Funes Cepeda. Sí. Buenos días, estimada magistrada. Mi consulta es con relación a las versiones públicas. Los documentos que contengan nombre y firma de empleados públicos deben ser eliminados, como es el caso de los procesos de licitación en los que suelen constar nombre y firma de empleados y funcionarios. Pues aquí habrá que analizar si se encuentra dentro. Lo que yo he tratado en esta presentación es demostrarle los parámetros, ¿verdad? Consignados en la Corte Interamericana, la jurisprudencia emanada de la Constitución y la última jurisprudencia de la Sala de lo contencioso administrativo. Habrá que hacer ese análisis en cuanto a la última jurisprudencia que yo se las he dejado allá, ¿verdad? En relación a este aspecto específico relacionado a los empleados públicos, ¿verdad? A ver que el análisis del alcance de esto y analizar en cuanto a lo establecido en la ley de la jurisdicción, porque incluso en esa sentencia se exhorta a que se tome en cuenta esto en las posteriores solicitudes de información. Entonces, habrá que hacer este análisis específico en cuanto a este parámetro y lo regulado en la Ley de Acceso a la Información. Aquí estoy viendo otra pregunta que dice la aplicación del artículo 240 de la Constitución
se constituye como un mecanismo de protección de funcionarios y empleados públicos que limita la aplicación de transparencia pública, dice el artículo 240 de la Constitución. Permítanme, lo voy a verificar. El artículo 240 dice, los funcionarios y empleados públicos que se enriquecieren sin justa causa o con costa de la hacienda pública o municipal estarán obligados a restituir al Estado o al municipio lo que hubieran adquirido ilegítimamente, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera incurrido conforme a las leyes. Usted me dice que la aplicación del 240 se constituye como un mecanismo de protección de funcionarios y empleados públicos que limita la aplicación de la transparencia pública. Aquí hablamos de una reserva de carácter constitucional. Se recuerda que veíamos que las restricciones van a ser de carácter constitucional o legal, y nos dice que los funcionarios y empleados públicos y empleados que la ley determine están obligados a declarar el estado de su patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia de acuerdo con los incisos anteriores dentro de los 60 días siguientes a aquel en que tome posesión de sus cargos. La Corte tiene facultad de tomar providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración, la que mantendrá en reserva, y únicamente servirá para los efectos previstos en la ley. Entonces, acá vemos cómo el constituyente estableció una reserva a la declaración de probidad. Esto ya es un tema que se vio en la jurisdicción y hubo una solicitud de acceso a la información pública, no de la declaración como tal, sino que de las conclusiones en las que se determinaran las razones de hecho y de derecho por los cuales se consideraba que no había enriquecimiento ilícito. El instituto ordenó que se entregaran, ¿verdad? No la declaración como tal, porque hay una reserva de la Constitución, pero sí esas conclusiones o las conclusiones de hecho y de derecho que llegaron a decidir que no había un enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Entonces, se hizo una valoración y el instituto ordenó que se entregaran en versión pública, y luego se estableció ya a la luz de la Sala de lo Contencioso en apelación que ese acto del instituto era ilegal porque había una reserva constitucional. Puede ser que, ya le digo, esa reserva del constituyente es una reserva que debe de respetarse en cuanto a la probidad, pero existen también otros mecanismos que se pudieran utilizar para poder verificar y fomentar la transparencia, ¿verdad? Ya esta es una voluntad del constituyente en cuanto a la declaración como tal. Sin embargo, lo que se debe de buscar de conformidad a los instrumentos internacionales que hemos visto es siempre fomentar la transparencia en resguardo de los derechos y la protección de los datos personales, ¿verdad? Pero la línea debe ser esa, ¿verdad? Buscar la transparencia, no limitarla, ¿verdad? Como planteaba usted, que si era una limitante del 240 de la Constitución, es una prohibición constitucional, pero se debe de interpretar siempre en favorecer la publicidad y evitar interpretaciones restrictivas, como lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también haciendo el equilibrio, como dice la Sala de lo Constitucional, y lo regulado también en la ley en cuanto a la protección de datos personales. Sí. Gracias. La siguiente pregunta. Ajá. En un proceso de selección de personal en una institución pública, ¿se puede solicitar resultados y hoja de vida de la persona seleccionada? Fíjese que acá vamos a traer a colación la última resolución de la Sala de lo Contencioso, y también es importante tener en cuenta que son datos, la información pública, por ejemplo, en cuanto a la hoja de vida, que es pública, incluso oficiosa, es de los funcionarios. Acá, sí la información de la persona seleccionada es una información personal. Entonces, se puede autorizar con el consentimiento de la misma, y eso ha sido reconocido en la jurisprudencia y también lo dice expresamente
el artículo 25 que lo veíamos en la ley, ¿verdad? Dice, los entes obligados no proporcionarán información confidencial sin que medie el consentimiento expreso y libre del titular de la misma. Habrá que analizar qué es eso, pero lo que en estos casos de selección de personal es importante tomar en cuenta que finalmente son actos administrativos que pueden ser controlados en la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, la persona que considere que no fue electa, ¿verdad?, en un concurso público, puede utilizar los mecanismos pertinentes para controlar esa actuación de la administración pública. Vamos. Yo creo que aquí dice, o es inconstitucional. No, esa norma. Está la pregunta, esa es la colita del 240, me parece. Tenemos aquí una que no sé si es comentario o es pregunta. Dice, el salario y nombre de empleados públicos son de carácter confidencial o público, aunque pagan con fondos públicos, pero se valoran otros temas. Aclarando, no son funcionarios, sino empleados como, por ejemplo, cargos de técnicos. Ese quizás como una apreciación y aquí es como una apreciación y también hay algunos casos también que todavía están siendo discutidos en la jurisdicción y en cuanto a este de salario y nombre todavía son temas no cerrados, ¿verdad? Yo en este tipo de foros académicos siempre trato de proyectarles los temas o los criterios ya consolidados y firmes para que sirvan de orientación, ¿verdad? Entonces hay algunas cuestiones que yo no he podido poner porque no son temas ni criterios cerrados en la jurisdicción, ¿verdad? Como son temas variables, pero sí es importante su comentario y importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Bueno, entonces, creo que no hay más preguntas, damos por finalizar este interesante webinario. Agradecemos nuevamente a la doctora Aima Rosales por su excelente disertación y también a cada una de las personas que nos han acompañado en esta mañana. Aprovechamos para hacerles la invitación. El otro año pues vamos a seguir con esta interesante dinámica y tenemos prevista ya para el 10 de marzo, sujeto a confirmación y aprobación del Honorable Pleno, otro webinario ya sobre el agotamiento de la vía administrativa y los recursos en sede jurisdiccional. O a veces, digamos, hay una especie de confusión cuando puedo o tengo ya habilitada el ejercicio de la acción ya en sede jurisdiccional. Cuando vamos a entender que tenemos agotada ya la vía administrativa para proceder a la sede jurisdiccional. Entonces, agradecemos y en lo que respecta a esta área, pues aquí cerramos el año lectivo. En las otras áreas todavía seguimos laborando, no vayan a creer que ya terminamos con esto acá. Nuevamente, gracias y les deseamos un bonito día. Que tengan un buen día y muchísimas gracias. Un gusto siempre compartir con ustedes. Muchas gracias y también agradecer al personal del aula virtual. Muchas bendiciones. Muchísimas gracias a todos. Pasen buen día.